fuerte que es para el Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén, cantamos una canción más. Sí, cantamos una canción más declarando que Él es grande y fuerte. Él es grande y fuerte. No sé por la situación que estás pasando, pero tenés un Dios grande y fuerte, poderoso. Amén. Amén. ¿Le crees al Señor? Dice la Biblia que el que le cree va a ver su gloria. ¿Le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? Él es grande y fuerte. Lo declaramos. Lo declaramos. Amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. ¡Vamos! Fuerte, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Vamos a estar invitando, le vamos a dar un aplauso al Señor por el obispo, le vamos a estar invitando que en esta noche tiene a cargo la palabra de Dios. Te invitamos para que puedas pasar, le damos un aplauso al Señor por tu vida. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios le bendiga, iglesia, y feliz aniversario. Realmente un año más de vida que Dios regala a su pueblo aquí en Arrecifes, y gracias. Y le agradecemos de lo que el Señor les ha añadido durante el año. Gracias también por los hermanos de Salto. Pastor, Dios te bendiga. Estamos en esta noche entregándole también los saludos de parte del obispo Liliana, que quedó a atender allí porque veníamos los dos y está creciendo la iglesia de Pergamino, y bueno, piden que podamos participar junto con ellos de todo lo que necesitan. Digo, bueno, para poder cubrir, ella quedó allí y mandó saludos en el aniversario que el Señor les está regalando. En el año 88 el Ministerio Gente Nueva se hacía cargo aquí, aunque la congregación ya tenía su tiempo, pero bueno, fueron
a hablar conmigo en aquel entonces. Yo estaba también de pastor allí en Pergamino para pedirme que nos hiciéramos cargo, que nos entregaban esta congregación. Cuando llegamos era un grupo reducido de hermanos, pero gracias a Dios los que estaban allí presentes, entre ellos la hermana Mimí, que ha permanecido, Dios la ha guardado, y que gracias a Dios poco a poco el Señor le fue multiplicando. Algunos que fueron siendo ganados durante estos años y que han permanecido fieles a Dios. Y gracias a Dios el tiempo que la pastora Melina, el pastor Bernabé están aquí atendiendo. ¿Cuánto hace ya? ¿10 años? 11 años, bueno. Gracias a Dios porque todo fue una sumatoria con la que el Señor fue añadiéndoles. Pero sabe que cuando Dios comienza, la palabra de Dios dice, Él perfecciona la obra hasta el día del fin. ¿Cuánto lo creen? Amén. La semana pasada estábamos yendo a hacer un recorrido por la región litoral, que empezó a crecer. Y bueno, empezó a crecer por los milagros y las maravillas que el Señor está haciendo. Uno de esos milagros fue con una criatura de 3 añitos, que le había tomado cáncer en la garganta. Tiara es el nombre de ella, pero mandaron a pedir oración al ministerio. Y lo maravilloso fue que cuando la tuvieron que operar a Tiara, los médicos quedaron sorprendidos porque tenía 6 tumores, registraban en la garganta. Pero usted sabe que en el momento que la comenzaron a operar, los tumores estaban secos completamente. Aleluya. Denle un aplauso al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, alcanzámelo que me hace falta. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Y usted sabe que lo maravilloso era que los médicos contaban el testimonio luego, gracias hermano, que no solamente estaban secos los tumores, sino que ellos dijeron, bueno, ya que están, los vamos a extraer, porque habían abierto ya la zona de la garganta de esta criaturita de 3 años, pero lo tremendo era que cuando los iban a sacar, se desvanecían los tumores, desaparecían. Así que no solamente Dios hizo la obra de la sanidad en la criatura, hizo que los tumores se secaran, sino que también cuando los médicos querían ir a extraerlos, porque bueno, era lo que científicamente era lógico, los tumores desaparecían, se le deshacían en las manos. Aleluya, porque es el Dios que tenemos, hace las obras bien, hermano. Al deshacerse todo rasgo de contaminación que quisieran hacer esa célula, ya no había vida en ella, gloria al Señor. Y así que llegamos, nos pidieron que fuéramos hasta Corrientes y comenzar cultos allí, en la capital de Corrientes. Y fue el viernes pasado, no este, sino el anterior, que llegábamos con la pastora Liliana Romero, que está como su encargada de la región, con el hermano Ariel que nos acompañó y quien les habla. Y gracias a Dios, hermano, pudimos ver esta criatura. Realmente era tremendo porque ella, con 3 añitos, estaba lloviendo y hacía frío. Se había acurrucado contra su mamá, pero cuando le preguntábamos cómo estaba, ella entendía, se daba vuelta y nos hacía con el dedito, que estaba bien, gracias a Dios. Aleluya. Ese maravilloso milagro que Dios hizo de sanidad en esa criatura, hizo que la puerta se abriera. Nosotros llegábamos el viernes y hicimos culto esa misma tarde. Llegó un alma allí, vecina, que compartió la reunión del culto con la mamá de Tiara, con Tiara, la hermana y los abuelos, que eran los que estaban, bueno, agradecidos, especialmente la hermana, un nombre Horacia, un nombre bien antiguo, pero bueno, una hermana fiel al Señor y muy agradecida, gracias a Dios. Así que bueno, fue hacer ese culto, descansamos esa noche, los hermanos de Corrientes nos prepararon un asado espectacular, realmente tenemos que glorificar a Dios por ello también, por la hospitalidad de esos hermanos. Y luego de descansar, al otro día querían que nos quedáramos, pero teníamos que regresar, así que bueno, fue llegar, hacer el culto de la noche, y el sábado por la mañana fue tremendo porque ya el testimonio había empezado a correr y una anciana que había tenido ACV, que vivía a 1,5 cuadras de la casa de los hermanos, se vino debajo del agua caminando, así que ya Dios estaba operando con ella porque con el ACV no podía caminar.
y cuando llegó mojada, yo la vi una mujer mayor de edad, con problemas para moverse, para hablar, y le pregunto qué ella le había ocurrido y me contó, pero gracias a Dios que recibió a Cristo en el corazón. Y yo digo, bueno, el Señor comenzó la obra y la va a perfeccionar, así que oremos por Corrientes, por esa nueva congregación, gente nueva que el Señor abrió. También en Concordia tuvimos de recorrido y ahí una congregación entera con su pastor se adhiría al ministerio y bueno, ya están en contacto porque me han mandado a preguntar cómo habíamos llegado y demás. El pastor, el nombre de él le dicen René. Yo se lo comparto para que usted esté orando por esas vidas. Y bueno, así Dios va añadiendo a su pueblo. Ahí en la región litoral, acá en la región sur, después de la reunión que tuvimos, pusimos en oración en cuanto a los lugares para que en noviembre, cuando tengamos que movernos, estén preparándose las almas. Nos llamó esa misma semana el hermano Sebastián y nos llamaron de América. Así que bueno, estábamos orando, ¿no? Si era América o si era la otra ciudad que habíamos mencionado, pero de América llamaron y ofrecieron que querían conocernos, en fin. Así que sigamos orando por la región sur, que comienza también Dios a operar hacia la Patagonia. Amén. Y hemos recibido invitación hasta de Tierra del Fuego. Usted dice, Tierra del Fuego, bueno, queda lejos, ¿no? Y la verdad que sí. Pero bueno, el Señor ha estado tocando vidas que han llamado. Había una persona enferma de cáncer ahí. Ya partió esa persona, pero la familia quedó contactada pidiendo oración por su vida y desde luego estuvimos orando, Dios esté consolando a esas personas. Amén. Así que región sur, prepárese porque a partir de noviembre comenzamos a movernos hacia la costa y en Necochea. Va a venir bien, ¿no? Y si Dios quiere, hacia América, que estaremos yendo a visitar esas almas que Dios mediante el Señor está preparando. Amén. Van a tener que tolerarme que mi garganta no está del todo bien, hermano. Tengo un resfrío que me tomé en esos días que fui para Corrientes, porque nos daban de tomar bebida fría y uno no se da cuenta y hace calor. Esos días hacía calor con la humedad. Y al regreso veníamos en el auto con calor y poníamos el aire acondicionado. Nos pegó en el pecho también al hermano Ariel, él no le agarró todo. A mí me toca aparte de predicar, así que cuando uno predica le mueve todo lo que son la parte respiratoria y eso produce también todo. Pero confío que voy a poder predicar. Lo voy a hacer corto para que no me tome tanto la tos. Amén. Gloria al Señor. Le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, acá ustedes también están filmando por Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. El ministerio va proyectando los cultos por las redes, gracias al Señor. Alabado sea tu nombre, Jehová. La palabra del Señor, capítulo 32, verso 27, es un pasaje donde Dios le habla a su pueblo que lo iba a juzgar. Y una palabra muy dura, ¿no? Porque cuando a nosotros nos dicen que nos tienen que juzgar, a nadie le gusta ser juzgado, sin embargo, cuando Dios lo determina, lo lleva a cabo. Y en este caso, Dios le habla a Israel porque había entregado a Jerusalén, la ciudad capital del reino donde la presencia del Señor se manifestaba. Allí estaba el templo que había sido construido ya. Y los judíos oraban en ese templo, o bien oraban mirando hacia el templo y Dios escuchaba. Pero Dios les habla a través de Jeremías y le dice, voy a juzgarlos porque ustedes me han desobedecido. Y entonces en medio de eso, el Señor le manda a Jeremías que cumpla una señal profética. ¿Y cuál era la señal para Jeremías? Él en ese momento estaba preso por el rey judío porque le profetizaba que iba a ser tomado, puesto prisionero por Nabucodonosor y que Jerusalén iba a ser entregada, iba a perecer
la ciudad e iba a ser raída la ciudad de la tierra. A causa de la desobediencia, nosotros debemos orar por nuestras ciudades, claro. Ustedes, por supuesto, por Arrecifes, por Salto, los que estamos en Pergamino por Pergamino y así por cada ciudad, pero también debemos orar por nuestras naciones, para que los que están en el gobierno busquen a Dios y no las imágenes como hacían este pueblo que había sido enseñado por Dios a librarse de dioses falsos. Pero ellos seguían sacrificando en las terrazas de sus casas al dios Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un dios de la tierra de Palestina, el cual los palestinos o aquellos que estaban en la época aquella, que eran los filisteos, hacían que sus hijos pasaran por donde estaban esos dioses falsos de bronce que habían prendido fuego dentro de ellos y claro, hervían del calor, y las criaturas y los hijos de los israelitas eran puestos en las manos de los brazos que tenían esos dioses falsos. ¿Se imaginan que morían esas criaturas? Morían cocinadas. Y lo que se escuchaba era el grito de esas criaturas y el llanto delante de Dios. Entonces Dios reacciona y le dice, no lo hagan más. Yo no les mandé que cumplan estos sacrificios. Pero había entrado un espíritu de error y a través de ese espíritu de error el pueblo de Israel le desobedecía a Dios y seguía poniendo incienso en la terraza de sus casas a esos dioses falsos. Está escrito en este pasaje del capítulo 32 de Jeremías. Yo no lo voy a leer porque es muy extenso lo que estoy relatando. Hasta que Dios le da una palabra profética a Jeremías y le dice, Jeremías, cómprate un terreno. Jeremías estaba preso por causa de servir a Dios. ¿Se imagina? Estando preso no era fácil para Jeremías comprar un terreno y Dios le manda que compre un terreno en Jerusalén que iba a ser tomada, así que era como decirle algo insólito, algo que no tenía sentido. Sin embargo, Jeremías, por cuanto era un siervo de Dios, le obedece al Señor y manda a pedirle dinero a un pariente de él para comprar ese terreno. Y cuando lo compra, Dios, determinando lo que debía hacerse, era una carta de escritura, porque en esa escritura Dios le manda y le dice que escriba que en ese terreno iba a construir su casa Jeremías. ¿Se imagina? Primero Israel iba a caer, Jerusalén iba a ser tomada, había que tener confianza de que iba a recuperar ese terreno para poder construir, pero Dios hace que su siervo lo lleve a cabo como una señal profética por medio de la cual Dios le había prometido a permitir que volvieran a la tierra de Jerusalén, que reedificaran Jerusalén. Los libros de Esdras y de Nehemías relatan esto que estoy mencionando. Y no solamente que se levantaran nuevamente los muros, sino que se edificaran las casas de nuevo. Y entre esas casas iba a estar la casa de Jeremías. O sea, le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, vas a estar preso, pero te mando que compres un terreno y en ese terreno te voy a permitir, en una escritura Dios se lo hace poner, como para que quedara un testimonio de lo que Dios le había hablado a Jeremías. Y había otra carta que él tenía que dejar abierta. Era una carta para otra escritura que se iba a vender luego ese lugar que Jeremías adquiría. Era un poco como que proféticamente Dios estaba avisándole a Jeremías cómo iba a ser todo. Y si Jeremías le pedía al Señor entendimiento, Dios se lo iba a dar. Por supuesto, porque el salmista David dice, dame entendimiento y viviré. Muchas veces hay cosas que no entendemos, cosas que nos parecen insólitas, cosas que Dios nos promete que va a ocurrir. Y nosotros decimos, ¿será cierto que Dios puede sanar el COVID? Claro que Dios sana el COVID. ¿Será cierto que Dios puede sanar el cáncer? Claro que Dios sana el cáncer. Aleluya. ¿Será cierto? A veces nos cuesta creer y entonces Dios
le da esta palabra a Jeremías: he aquí que yo soy Jehová. Y en esta tarde el Señor te lo dice a ti, mi querida iglesia. No sé lo que será difícil para ti, lo que será quizás imposible lograr. Sin embargo, el Señor le habla y le dice: he aquí que yo soy Jehová. Y te lo dice a ti en esta noche. Cuando Dios habla, Él toma a cargo lo que dice. Aleluya. Yo soy Jehová, Dios de toda carne, no solamente del profeta Jeremías, sino de toda carne, dice él, de la tuya, de la mía. Es decir, Él es tu Dios. Si tú lo reconoces como tal, Él es tu Dios. ¿Y sabe lo que el Señor manda decirle a Jeremías para el pueblo de Israel? Habrá algo que sea difícil para mí. Aleluya. Qué palabra, ¿no? En medio de una batalla que ya se venía sobre ellos, de una guerra que iba a matar y destruir personas de una manera terrible, como ocurrió, que iban a ser tomados prisioneros y llevados en cautividad. Jeremías, Dios luego lo manda a Egipto para que vaya a cuidar de las almas de los judíos que se iban para Egipto. En desobediencia se iban. Y muchas veces, aunque nosotros obremos en desobediencia, Dios nos da palabra, nos avisa y nos hace saber: mira que me estás desobedeciendo. Pero Dios no te rechaza cuando tú le desobedeces. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y el amor de Dios es un amor eterno. No cambia porque Dios no cambia. Aleluya. Es así que el Señor lo manda a Jeremías luego con Israel, y los que iban para Egipto, Dios le habla y les dice: no vayan para Egipto, váyanse a Babilonia. Dios había determinado de esa manera el juicio. Pero muchos decían: no, porque Egipto tiene un ejército poderoso, nos va a librar. Entonces, en vez de poner la confianza en Dios, ponían la confianza en el ejército que tenían. Como le pasó ahora a Estados Unidos en Afganistán. Creyó que su ejército iba a lograr transformar Afganistán. Afganistán es un país lleno de musulmanes. Está lleno de guerrilleros musulmanes. Se calcula que el ejército musulmán de Afganistán tiene alrededor de 300.000 soldados que se llaman yihadines. ¿Se imagina esa gente? Yo conocí misioneros que estaban aquí y Dios los mandó a ir a predicar a Afganistán. Y supe de ellos porque ellos mismos me lo dijeron. Me pidieron oración y me hicieron saber que Dios les había hablado para ir a servir a Dios en ese país. Ahora estamos orando que el Señor los haya guardado, porque muchos de ellos han sido perseguidos, han sido matados y en algunos casos sus familias también. No es algo que agrada, pero tenemos que decir las cosas como son, hermano. Debemos orar por ello. El hermano que yo estoy mencionando, su nombre es Samuel, para que usted pueda estar orando por él y por su familia. Él sirvió a Dios acá en Argentina como pastor en Bahía Blanca. Yo escuchaba de él, pero no lo conocía. El día que lo conocí fue algo muy grato, porque en el tiempo que fui a la iglesia de Bahía Blanca, juntamente con mi suegro, que aún vivía, el pastor Osvaldo, la pastora Rosa, mi esposa, llegamos allí a un congreso de jóvenes. Había venido un hermano finlandés, Nilo Ilivanio, su nombre. ¿Sabe que este hombre fue el que vino a traer la palabra por medio de la cual, cuando se ora, la gente cae en el suelo? En ese congreso, muy nuevito en el ministerio, estaba también el hermano Carlos Anacondia. Ahí Anacondia escuchó de lo que Dios le había revelado a Nilo Ilivanio, y Nilo Ilivanio, para enseñar de la caída en el espíritu, entre otros, tomó la palabra que Dios le había entregado a partir de Moisés, aquel que extendió la vara, y Dios hizo que lo que era imposible para el pueblo de Israel fuera posible. El mar rojo se abría, aleluya. Y porque el mar rojo se abría, Israel pudo pasar en medio de él. Habrá algo que sea difícil para mí, dice el Señor. ¿Cuántos estamos a veces delante de una situación que parece imposible, como le ocurrió a Moisés? Moisés se encontró con el mar,
tenía el pueblo que tenía que librar y detrás venía el ejército de Egipto para matarlo. Y entonces, Éxodo capítulo 14 estoy relatando. Moisés le pide a Dios que le tuviera misericordia y Dios le habla a Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés le dice, una vara. Se le había dado Dios la vara. Entonces Dios le habla y le dice, extiende la vara. Y cuando extiendas la vara, le dice, el mar se va a abrir. Era imposible, pero Dios dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Abrió las aguas del Mar Rojo el Señor e hizo que Moisés se metiera en medio de las aguas y detrás de Moisés pasó el pueblo. Y cuando cruzaron del otro lado, querida iglesia, venían los egipcios con su ejército y sus carros y sus caballos y dijo Dios, a estos no los van a ver más. Y exactamente cuando Egipto dijo, bueno, pasaron los judíos, vamos a pasar nosotros, Dios no estaba con ellos. Y el mar cerró las aguas y desapareció el ejército egipcio y nunca más pudieron ser hallados. ¿Sabe que ese ejército, científicamente se ha comprobado este relato de la Biblia? Los arqueólogos han estado trabajando hace pocos años y encontraban restos de carros en el medio de partes del mar, en las orillas, espadas de soldados. Es decir, todo lo que un ejército utiliza, empezaron a encontrarlo hace pocos años. Y entonces dijeron, este era el ejército de Faraón, el que se metió en medio del mar, pero que Dios no estaba con ellos. Mire, si Dios no está con usted, en esta mañana, en esta tarde, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a hacer un pacto contigo para que puedas estar en mi vida. Aleluya. El pacto ya está hecho por Dios, por medio de Jesucristo. Si tú lo recibes a Jesús en el corazón, la palabra de Dios dice que el Señor te va a perdonar tus pecados, te va a limpiar el corazón y va a habitar contigo. Y la Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. En este tiempo, yo quiero entregar una palabra profética. Estaba orando hoy a la mañana en mi casa y Dios me daba este pasaje para compartirles. Y la palabra profética me dice, Señor, diles, y esto es para Arrecifes, Salto todavía tiene que seguir esperando y clamando, que Dios va a abrir Arrecife, el que tengo oído para oír hoy, hermano. Y se los va a entregar en el nombre del Señor para que ustedes se puedan meter en donde todavía no han podido entrar, pero que están orando para que yo lo conceda. Dios les está diciendo, yo les entrego la ciudad de Arrecife, recíbanlo, aleluya, porque va a abrir Arrecife como abrió el Mar Rojo y ustedes van a poder entrar y van a poder predicar la palabra y van a poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo con ustedes año tras año, aleluya, gloria al Señor. Les cuento un testimonio de esto que tiene que ver con lo que Dios hace. El sábado, hace 14 días atrás, íbamos a visitar a Santa Fe Capital. Hace ya 2 años que estábamos orando por esto de la pandemia. Tuvimos que ir postergando la fecha, pero llegamos. Y mire, Dios hace sanidades, ¿verdad? Pero esto fue un milagro que Dios hizo. Estábamos en el culto y en un momento Dios me da que empiece a orar por los enfermos. Y de pronto, mientras orábamos por los enfermos, había un joven ahí delante en el templo donde estábamos teniendo la reunión. Y Dios me da entendimiento que había un joven que no podía ver. Entonces le hago seña, le pregunto al que estaba al lado de él, un amigo, si realmente no podía ver. Y el amigo me hace seña que no podía ver su amigo. Entonces le digo, tocalo y hacelo pasar. Y cuando lo hace pasar, este joven que era ciego, aleluya, venía con la cabeza baja, ¿vio? No le podía ver bien la cara. Pero cuando llegó a donde yo estaba, le pregunto, ¿querés que el Señor te sane? Sí, me dice. Aleluya. Y sabe que cuando le pedí que levantara la cabeza, me sorprendí porque me encontré con un muchacho que no era que era ciego solamente, sino que le faltaba el ojo. Yo dije, Señor,
vos vas a tener que orar, porque ¿quién puede darle la vista a una persona que le falta el ojo? Realmente era notable que le faltaba el ojo. Así que cuando lo vi así, le vuelvo a preguntar y le digo, ¿vos querés que Dios te sane y creés que Dios te va a sanar? Sí, me dice. Bueno, aleluya. Le pedí que se diera vuelta, oramos por él. Cuando terminamos de orar, este joven, le pregunto y le digo, ¿estás viendo? ¿No? Era la pregunta para hacerle. Y él me dice, no. Le digo, bueno, seguí confiando que Dios te va a sanar. Fue lo que Dios me dio palabra para decirle. Y él agachó la cabeza de nuevo y el amigo de él pasó para ayudarlo, porque claro, si no veía, había que ayudarlo a caminar. Y se quedaron ahí adelante y empezó a pasar el resto de la gente para que oráramos. Pero mientras estábamos orando por el resto de la gente, vuelvo a mirarlo y me doy cuenta que él empezó, Diego, a observar a la gente que pasaba. Yo digo, preguntale si está viendo, le digo al amigo. Y el amigo le preguntó y Diego levantó la cabeza y yo veía que él seguía con los ojos el movimiento mío. Le digo, Diego, ¿podés ver? Y me dice, ¿sabe que ahora estoy viendo su figura? Me dice, aleluya, gloria a Dios. Porque sin ojo ya Dios le había dado vista, aleluya, gloria a Dios. Así que le volví a preguntar y él me dice, obispo, dice, yo estoy notándolo a usted. Bueno, le digo, entonces ¿estás viendo? Sí, me dice, estoy viendo, estoy notando. Y le paso la mano por la cara y le digo, ¿qué es lo que estoy poniendo delante tuyo? Su mano, me dice. Bueno, fue motivo de glorificar a Dios y saber que Dios nos ayuda, hermano. Porque el único que puede darle vista a una persona que le falta el ojo es Dios. Le dio la vista más allá de que no tuviera el ojo, gloria al Señor. Dele un aplauso bien fuerte al que vive, porque Dios hace milagros. Cuando Dios le dice a Jeremías, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, le estaba diciendo, mirá, esos que van a venir a invadirlos, yo también soy el Dios de ellos. Y soy tu Dios, le estaba diciendo a Jeremías. Y le pregunta a Jeremías como profeta, Jeremías había visto muchas maravillas en su vida, pero le pregunta y le dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Tú quizás has visto la mano del Señor muchas veces, pero mira, yo en estos días también hace mucho tiempo que estoy sirviendo a Dios y he visto sanidades y sanidad y sanidad, pero ahora comencé a ver milagros, así que le estoy agradecido a Dios por los milagros que comenzó a hacer y por los que va a hacer todavía. Te cuento el último y ya terminamos y oramos. Aleluya. Hace poco, estando en la iglesia de Pergamino, estaba atendiendo el culto y estábamos en la parte de afuera todavía cuando hacía calor, o sea, antes de este invierno. Llega un hombre con muletas y lo venían trayendo dos personas que lo estaban ayudando. Entonces miro así y veo que entraba con las muletas y con dos personas que lo ayudaban. Él, después me enteré que venía desde San Nicolás a Pergamino, desde San Nicolás. Perdón, ya termino. Y miro para el costado y siento clarito la voz del Señor que me habla y me dice, orá por él que lo voy a sanar. Amén, Señor. Y este hombre se hizo poner adelante de todo en el banco que había, predicando la palabra, lo tenía yo ahí enfrente mío, y cuando hago la invitación para que la gente pase, el primero que se levantó y pasó adelante de todos fue este señor. Claro, yo lo vi con las muletas, pero como el Señor me ha dicho que lo iba a sanar, le pregunté y le digo, ¿querés que ore por vos? Sí, me dice, que había venido de San Nicolás para que orara por él. Y le digo, ¿vos creés que Dios te va a sanar? Sí, me dice. Bueno, entonces inmediatamente le pedí las muletas, casi se las saqué del apuro que yo tenía, de que Dios hiciera lo que iba a hacer. Entonces cuando me entrega las muletas, él se quedó parado. Y le digo, caminá. Y cuando le digo caminá, dio la vuelta y salió caminando, hermano. Estaba sin poder apoyarse en las muletas ni en las personas que lo habían traído y salió caminando, aleluya.
Fue hermoso verlo, la iglesia, bueno, fue una bendición ver al paralítico este caminar. Y cuando yo iba caminando, le hablo y le digo, vení para acá. Y volvió, pegó la vuelta y volvió, y seguía caminando sin muleta, sin apoyo de nadie. Y se me para adelante y le digo, ¿viste que Dios te sanó? Sí, pastor, me dice. Pero ¿sabe qué era lo que yo tenía? No, le digo, que no podías caminar. Dice, pero ¿el motivo cuál era? No, le digo. Y él me contó, fue tremendo, porque me dice, yo tenía cáncer en la rodilla y eso me produjo una infección que me comió la rodilla, literalmente me lo dijo. Y yo cuando me empezó a contar, primero empecé a escuchar y después entendí, digo, pero ¿cómo hizo un hombre sin rodilla para apoyarse y poder caminar? Otro milagro, ¿verdad? Porque el Señor fue el que sin rodilla le dio las fuerzas y lo hizo que saliera caminando y volviera caminando y pudiera estar parado en ese momento. Y luego por un buen rato le digo, no use las muletas más. No las usaba. Se quedó ahí hablando con la gente, contando el testimonio, pero sano sin tener la rodilla. ¿No quiere darle un aplauso más al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Habrá algo que sea difícil para mí, dice el Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias al Señor en este año más de vida que Dios les regala. Ya veo que hay un coro de niñas ahí que va a cantar o algo por el estilo, que puedan hacerlo. Y es lindo poder verlas cómo cantan y cómo alaban a su Señor. Nosotros allí en Pergamino también armamos un coro de niños. Por ahí puede funcionar, por ahí no, pero bueno, estamos tratando de que funcione y puedan cantar todos los domingos. Aleluya. Oramos a Dios, ¿qué le parece? Dándole gracias por un año más de vida que Dios les ha regalado. Y recuerden esa palabra, Dios les entrega arrecifes. Aprovechen, porque cuando Dios dice que lo hace, le va a abrir puertas por todos lados y van a ver la mano de Dios operando con milagro y con poder en medio de esta ciudad. Estamos orando por Salto para que esa palabra llegue a Salto también, pero el Señor me decía, le pregunté y específicamente me dijo, decile a los hermanos de Arrecife. Amén. Dios les entrega la ciudad, gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias y te ruego en esta tarde por la bendición de un aniversario que tú estás regalando a tu pueblo. Por esa palabra profética con la cual tú estarás añadiendo para que puedan entrar y salir, porque tú vas a abrir las puertas de esta ciudad en el nombre de Jesús. Puertas que están en los aires, puertas que están, Señor, sobre la ciudad de Arrecifes y aún las que están debajo, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Padre. Haz que el poder tuyo se manifieste, que los milagros producidos, Señor, hagan que la gloria tuya descienda sobre la iglesia. Llénala del fuego de tu Espíritu Santo y auméntales la fe en todo lo que van a poder, Señor, servirte y ser usados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Bendice también la iglesia en Salto. Añádele en el tiempo que tú tengas para ello lo que tenga que ser añadido. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.